Bueno, retornamos al Tribunal de la Tarde agradeciendo a todos los amables telespectadores la amabilidad que tienen de sintonizarnos. Tal y como le dijimos en el introito del espacio, ya tenemos conectado vía la plataforma Zoom al licenciado Juan Ramón Mejía. Él es economista, él es miembro de la Dirección Central y miembro de la Secretaría de Economía y uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo, organización que está pues llevando un trabajo arduo, primero de inscripción de militantes y también pues prepara un congreso próximamente. Y nosotros de entrada, con el señor Mejía, quisiéramos primero saludarle, darle la bienvenida al Tribunal de la Tarde y luego que él nos dé su opinión como economista y como uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo con relación a esta presentación y aprobación o presentación no, aprobación, todavía no se ha presentado al Sí, del Congreso Consejo Nacional, de Ministros. el nuevo presupuesto del Estado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Encantadísimo de estar aquí con ustedes. Para mí es un honor. No, básicamente en relación a lo que se refiere al presupuesto de la Nación para el 2021, nosotros tenemos que desmenuzarlo, analizarlo, para poder emitir una opinión más acabada, pero de cualquier forma, yo entiendo que hacer un presupuesto de 2021 había que hacerlo, tenían que elaborarlo como quiera que sea, pero es una especulación en gran parte, Claro. porque estamos en medio de una pandemia que todavía no podemos pensar, no podemos definir, que se acaba en enero, que se acaba en febrero, que se acaba, no sabemos si ahora en diciembre con la temperatura baja en la parte norte del mundo, hay un rebrote que aparentemente comienza a verlo en algunos países de Europa. Entonces, basado en eso, hacer un presupuesto con unos ingresos es arriesgado. Sin embargo, había que hacerlo. Ellos tenían que abocarse a hacer un presupuesto con unos supuestos lo más cercano a lo que ellos entienden que puede ser la realidad. Cor Pero definitivamente la pandemia marca el paso del mundo, no solo de República Dominicana, sino que del mundo. No podemos pensar que mañana se acabó la pandemia y que entraron los turistas y que ya hay una vacuna, porque hasta ahora no ha sucedido y seguimos en un proceso de incertidumbre. Juan, en ese mismo tenor, la proyección que se hace dentro del presupuesto para el año 2021 de la deuda del sector público no financiero es de aproximadamente casi un 60% con relación al Producto Interno Bruto. En el caso de la deuda, también diríamos que sería no sería como certero hacer una proyección de la deuda, pudiera ser más, pudiera ser menos, o le parece que en este caso se ajusta a la realidad de esta proyección que hace el gobierno. Bueno, lo que pasa es que el gobierno lo que hace es presupuestar los gastos del año. Entonces, hace una serie de supuestos y evalúa los potenciales ingresos y la parte que no le ingrese de esos gastos con los que se está comprometiendo, que pretende hacer, la parte que no le ingrese corresponde a endeudamiento. Tiene que, es como que tú digas, bueno, yo para comer necesito 100,000 pesos al año y solo te ingresan 80, tiene que buscar 20 prestados definitivamente. Y eso es lo que el gobierno tiene que ver en cuanto a la deuda. Ya la deuda es una carga muy pesada en la República Dominicana. El propio presidente Medina decía antes de que se pensara en pandemia, hace como 2 años, decía que para el 2022 iba a ser muy difícil enfrentar el compromiso de pago de la deuda. Y la pandemia lo que ha hecho es adelantar esos problemas de haber rebasado el 50% del Producto Bruto Interno y proyectar ahora un mayor endeudamiento hasta llegar hasta un 60% del Producto Bruto Interno. Eso es un verdadero desafío y solamente puede ser contrarrestado con un crecimiento. Yo creo que esas inversiones que haga el gobierno tienen que ser en obras reproductivas que generen crecimiento económico, que generen empleo, que generen bienestar en el futuro, porque lo que tú tomas prestado hoy
debe beneficiar a las generaciones actuales, pero también a las próximas generaciones o los próximos años, que serán cuando se paguen esos préstamos. Entonces, el bienestar que genere una deuda del Estado para hacer una carretera, para hacer un metro, para hacer elevados, para hacer un ferrocarril, de un puerto, pues todo eso debe generar un bienestar e ingresos, ser reproductiva, ingresos, bienestar, empleos a las futuras generaciones del país, porque son las que están llamadas a pagar esa deuda. Realmente, como va la deuda, es difícil proyectar cómo vamos a hacer, pero es indispensable asistir al país, asistir al pueblo. Con esta pandemia la gente se ha quedado sin empleo, se ha quedado... Y dentro de los planes, Juan, dentro de los planes que hasta ahora ha presentado el gobierno, como por ejemplo, para poner uno concreto, el incentivo al turismo interno a través de un financiamiento con una tasa de interés prácticamente baja para que las familias de clase media y clase media baja puedan ir a los hoteles del país y de esta manera dinamizar la economía, entre otras. ¿Tú entiendes que pudiéramos proyectar cuándo más o menos la economía pudiera estar retomando su ritmo de crecimiento? O sea, yo puse esa medida, pudieras tú esbozar algunas otras, pero si con eso nosotros pudiéramos proyectar cuándo estaríamos más o menos estimando un crecimiento de la economía, no sé, 3, 4%. Mira, lo que yo pienso es que lo que tú acabas de mencionar es una muy atinada medida, pero que la intención y lo que vendrá a hacer es un salvavidas al sector turístico, en el sentido de que esos hoteles no despidan al 100% de sus empleados, mantengan un nivel de apertura, mantengan un dinamismo de la economía, en lo que los problemas de la pandemia bajan y el turismo puede retomarse. Pero realmente, en principio, esa medida no es una medida que va a reactivar totalmente la economía. Lo que va a mantener con vida, le va a dar oxígeno a esas inversiones millonarias en hoteles, restaurantes y actividades turísticas que hay en esas zonas turísticas de la República Dominicana. Es un oxígeno, es como tiene COVID Punta Cana y le estamos poniendo un respirador artificial, de manera que lo podamos mantener con vida hasta que la pandemia pase. Me gustaría conocer, don Juan, qué es lo relativo a esos planes sociales que ha estado realizando el gobierno, que según el mismo gobierno plantea, sería casi imposible mantenerlos luego de diciembre. ¿Qué entiende usted en este sentido? ¿Cuál es su parecer? La palabra casi imposible es realmente imposible. Incluso yo criticaba la emisión de los bonos de 3.800 millones de dólares para gastos corrientes. Normalmente cuando tú te endeudas, yo explicaba ahorita, lo haces para inversiones, para obras reproductivas, pero estamos tomando prestado para gastos corrientes. Obviamente, cuando en tu casa no hay comida, no hay cómo comer, pues toca endeudarse para comer, y eso es lo que estamos haciendo. Lo que tenemos es que tratar de que el turismo internacional evalúa casos de COVID cada 1.000 habitantes. Nosotros tenemos que lograr bajar esos números, porque al bajarlo, en esos países nos ponen como países de menos riesgo o de más alto riesgo. Y eso es lo que realmente sí puede dinamizar la economía, en función de que nosotros proyectemos que somos un país más seguro, con menos contagios, que las probabilidades de contagiarse en República Dominicana son menores. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que como el gobierno asiste a la población, debe ser más dirigido no a que coman solamente, aunque eso es una medida indispensable, pero sí a que hagan obras, a que hagan inversiones, que se le den préstamos para producir, para que República Dominicana genere más exportaciones en el área agrícola, en el área industrial. Es necesario que pasemos a una segunda oleada. Cuando Balaguer se hizo la zona industrial de Herrera, cuando Trujillo había industrias que eran del propio Trujillo,
y realmente en los últimos años no hemos trabajado, solamente hemos incentivado la industria sin chimenea, que es el turismo. Pero es una industria que es de servicio, y cuando hay un problema internacional, pues se ve colapsada, como está pasando en este momento. Sin embargo, si nosotros produciéramos bienes y servicios, probablemente estaríamos exportando y estaríamos en una menos mal situación. Juan, ayer precisamente comentaba yo en el Tribunal de la Tarde, aquí en este mismo espacio, que aparentemente no se visualiza un seguimiento estricto al comportamiento de los programas de auxilio a los ciudadanos que tiene el gobierno, que tiene el Estado Dominicano, porque yo decía que si bien es cierto que en los primeros 2 meses de pandemia, muchos y la mayoría de los empleados se mantuvieron trabajando desde casa, no menos cierto es que ya eso prácticamente ha quedado eliminado. La mayor cantidad de empleados que estaban en ese proceso ya está trabajando de manera presencial, pero sigue el funcionamiento del mismo sistema de que el Estado está cubriendo una parte a ese empleado que se supone está trabajando de su casa, pero no lo está. Entonces, el empresario es que se está beneficiando, no el empleado per se. ¿Quién le da seguimiento a esto y hasta cuándo el Estado tiene que estar prácticamente subvencionando a un empresariado que se está beneficiando de ese concepto? Mira, en sentido general, tú estás diciendo algo muy importante. Es indispensable que se haga un seguimiento, que se pueda verificar. Y con esta situación de la economía dominicana, yo creo que el gobierno dominicano tiene que abocarse a oír tu recomendación y abocarse a hacer esa verificación. Ahora, no es menos cierto que también hay que darle algún tipo de ayuda a esos empresarios, porque muchos de ellos tienen a su personal trabajando y no lo han despedido por una de 2 razones: o porque no tienen el capital para liquidar a ese personal, o porque está teniendo la ayuda del gobierno porque sus ventas han bajado significativamente. Entonces, si tú tienes unas ventas más bajitas y tú decides, bueno, voy a mantener el personal, que se me dé una ayuda en el pago del salario de ese personal para que yo no lo despida, no deja de ser importante. Bueno, no lo estamos escuchando, no sé si tenemos algún... No, creo que él concluyó, bueno, con la respuesta. concluido. Sí. Ok. Sí. Juan, ¿este es un buen momento o un mal momento para hablar sobre la venta de las acciones de Punta Catalina al sector privado? Mira, lo que pasa con Punta Catalina es que es indispensable que primero se haga una auditoría a fondo. Vender Punta Catalina y recuperar en el número de millones de dólares en este momento y aplicárselo a la deuda, por ejemplo, puede ser una buena medida. Sin embargo, ahí hay que hacer una auditoría a fondo, hay que estar seguro de cuál es el precio, cuáles son las condiciones de esa planta. Esa planta se mantiene con que la sacan de servicio, que la entran, que tiene algunos problemas técnicos. Y transparentar el gasto que se hizo en la obra. Ese es un punto. Pero fíjate qué pasa con el empresariado. Te explico. Después que una planta de ese monto está hecha, el valor no lo da el costo de la planta. El valor lo da el PPA que negocia con la sede. Porque si tú le pagas igual que una planta de las que son de carbón, de las que son de diésel, pues es un tan buen negocio que vale lo que tú quieras. ¿Tú me entiendes? O sea, entonces... Aquí lo que básicamente se ha limitado a hablar del costo, de cómo el gobierno puede recuperar su inversión de 2.000 y tanto de millones de dólares. Sí, pero en eso que estamos, y por eso te lo decía al principio, o sea,
El gobierno puede decir ahora mismo, yo le voy a vender al sector privado la Punta Catalina en 2.000 millones, pero resulta que el costo operacional de la obra fue de 3.500, 4.000 millones, entonces el Estado haciendo el negocio de tapaperro. Dionisio, las cifras varían con relación al costo, porque ese no es el costo que decían las pasadas autoridades. Por eso Juan acierta cuando dice, cuando habla de una auditoría. Por eso Juan, exactamente. Don Juan, me gustaría hacer una pregunta y seré breve. Punta Catalina, ¿la gran estafa o la gran solución? Estafa, definitivamente. Estoy totalmente convencido de que fue una estafa, fue una mala decisión, además de una estafa, porque creo que, fíjese que todavía no la habían prendido y ya estábamos hablando de convertirla a gas natural. Sí. O sea que definitivamente Punta Catalina fue una muy mala decisión. Juan, y entonces, ¿qué hacemos con el hoyo eléctrico donde el propio expresidente Medina reconoció en una ocasión que había destinado más de 13.000 millones de dólares para el pago a las generadoras? Y en adición a eso, recientemente en el diálogo libre, el presidente Abinader afirmó que la mitad de la deuda del sector público no financiero es producto del déficit eléctrico. Entonces, el Estado se ve atrapado entre la espada y la pared. Entonces, desde ese enfoque, pudiéramos ver a Punta Catalina como una solución. Sí, Punta Catalina, lo que pasa es que es una solución a su precio. A su precio era una solución, pero no la más adecuada ni la más moderna, porque en todos los países del mundo lo que estamos visualizando son plantas a carbón que se están apagando, que todavía tienen vida útil y las están apagando por la contaminación, por el calentamiento global. Entonces República Dominicana se embarca en todo lo contrario a lo que hace el mundo. Eso no fue una buena decisión haber hecho eso. Por eso nos costó tanto conseguir financiamientos. Fue bien dificultoso conseguir los financiamientos, pero nosotros necesitamos generar a menor costo. Y lo que sí se debió hacer fue, al precio correcto, una planta de gas. Bueno, Juan, en el día de ayer, ya para pasar al tema político, el expresidente Leonel Fernández publicó un artículo donde analizaba desde su punto de vista las causas de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, las causas el presidente la planteó a nivel externo, habló sobre el tema de la reelección, habló sobre lo que sucedió en el Congreso, entre otras cosas, pero diríamos que no se vio tampoco un ejercicio de autocrítico, porque parte de lo que dijo el expresidente, bueno, tiene razón, porque fueron eventos que se produjeron, que lamentablemente deterioraron la unidad interna del PLD. Sin embargo, también parte de la cuota de responsabilidad recae sobre él, porque era el presidente del partido, se produjo el desprendimiento y se va a fundar el nuevo partido de la Fuerza del Pueblo. La historia está muy reciente, pero si tú analizas la trayectoria, en el PLD habían dos líderes. Habían un líder clientelista que se llama Danilo Medina y un líder auténtico que se llamaba Leonel Fernández. En el transcurrir del tiempo, Leonel Fernández cometió el error de hacerlo ministro de la presidencia y él se granjeó con el clientelismo un grupo de grandes seguidores dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ya la Constitución no le permitía hacer una reelección y lo único que correspondía era promover a algún candidato, hacer unas elecciones internas limpias y estas no lo fueron en ningún sentido, no lo fueron entre los delfines y no lo fueron contra Leonel Fernández. No lo fueron contra los delfines porque cuando había un grupo de delfines se suponía que iban en igualdad de condiciones y de repente Danilo Medina impuso un candidato inorgánico. Inorgánico, ¿por qué? Porque no le llevaban en cualidades nada a ninguno de los delfines, para no hablar de casos específicos, pero no tenía cualidades ni trayectoria política ninguna para ser el candidato a la presidencia.
y mucho menos para competir con Leonel Fernández. No competía él con ninguno de los delfines, sino era con el clientelismo y la cantidad de recursos que se derrocharon y que ya está en camino en los tribunales, parte de lo que aconteció en esa campaña. Ahí mismo, Juan, yo quería preguntar si alguien de ustedes que está muy cercano al expresidente de la República y hoy líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ¿qué pasó por su memoria en ese momento? Porque hay mucha gente que se preguntó en ese momento, bueno, ¿por qué Leonel Fernández no se fue del PLD? Cuando ocurrió ese proceso, cuando todo el mundo decía que el delfín que le estaba preparando Danilo Medina Leonel era Gonzalo Castillo, que incluso se lo impuso y que luego le dijo que ese era prácticamente su delfín a los demás porque renunciaron. Entonces, ¿por qué Leonel Fernández en ese momento no se fue y decidió participar en el proceso interno? Mira, la trayectoria política de Leonel Fernández era imposible que ese candidato le venciera en unas primarias. Y nosotros todavía estamos muy claros de que no hubo una victoria. O sea, como se estaba votando, es obvio que no había ninguna justificación para que alguien esté votando a las 12 de la noche. Y que en esas mesas hubo un reapunte anormal, fuera de lo normal, etc. En la Junta Independiente, por si acaso. ¿Cuál Junta Independiente? Digo, la que había, porque esa fue la que permitió ese proceso. Así es, Mira, estoy totalmente de acuerdo. Juan, definitivamente no fue lo suficientemente independiente. Claro que no. Y no supervisó como debió supervisar eso. Juan, una pregunta. Qué bueno que Dionisio metió ese tema de la Junta, pero antes del tema de la Junta sobre el particular, mira, si en el caso hipotético, remoto, antiquísimo, como fuere, Gonzalo Castillo vuelve a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del año 2024 y el expresidente el candidato del Partido de la Fuerza del Pueblo para el año 2024. Juan plantearía, por ejemplo, un escenario de que quien esté encabezando las encuestas pudiera encabezar un acuerdo común entre ambas fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales. Mira, la respuesta es que en política todo es posible. Pero hasta ahí llegaría yo siendo político, porque yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, apoyar a una persona que oye, si usted analiza las votaciones de estas elecciones... Juan, pero deja tu radicalismo, porque y si él está arriba en las encuestas. Pero perdón, un caso hipotético estoy poniendo. Sí, adelante, pero Juan, te voy a decir, en las elecciones pasadas, ¿tú sabes cuántos votos sacó Luis Abinader? Sí. 24,000 votos más que lo que sacó Hipólito en el 2012. Sí, es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el candidato que le impusieron al Partido de la Liberación Dominicana nunca prendió. Nunca. El pueblo no salió a votar por ese señor bajo ninguna circunstancia. Le hizo el coro cuando él llegaba con dinero, cuando él llegaba con salami, con panes. Este pueblo le dijo no, pero ni siquiera se paró a votar en contra. Dijo que no y se quedó, porque la mayoría de los empleados públicos, de los que tenían asistencia social, se quedaron en su casa. Y sí tiene que ver con la pandemia, no puedo dejarlo de decir, pero fue mínimo eso, porque usted se pone a ver, yo vi personas mayores votando, porque la dejaban pasar rápido y eso. Hubo una votación, la gente fue a votar el que quiso ir a votar, no hubo ese miedo a la pandemia. El que no fue a votar es porque sencillamente no se sintió motivado con el candidato o los candidatos que hubieron. ¿Y cómo siente el trato la Fuerza del Pueblo con el PRM ahora? Que
¿Cómo evalúan este mes de gobierno del presidente Abinader? Breve, que el tiempo se nos ha terminado. Mira, nosotros estamos muy ilusionados y nosotros hemos dicho que vamos a hacer una oposición constructiva, propositiva incluso. Y estamos ilusionados con las cosas que está diciendo Luis. Lo único que nos preocupa es que Luis en algunos momentos, y esta es una opinión muy personal, en algunos momentos pareciera que sigue en campaña, porque está generando un optimismo que en medio de esta crisis económica y de esta pandemia es peligroso generar tanto optimismo. Muchas gracias, Juan. Gracias. El tiempo se nos ha terminado. Vamos a tener que volverte a invitar para hablar del Congreso también, de la Fuerza del Pueblo. Claro, es un placer y eso era lo que más hubiese gustado tratarles. Bueno, pues habrá tiempo, no hay problema. Vamos que a Dionisio metió el otro tema del PLD, puso la cizaña ahí. No, pues yo no. Gracias a Juan Ramón Mejía, economista y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. A ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 4 a 6, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.